Buenas tardes a todos nuevamente. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy con el tema de búsqueda y selección de información, cómo utilizar herramientas digitales que les permitan agilizar la búsqueda de documentos científicos. El día de hoy nos acompaña el doctor Manuel Antonio López Cisneros. Él es doctor en Ciencias de Enfermería por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro en Ciencias de Enfermería por la Universidad Autónoma de Guanajuato, especialista en docencia y asesoría de calidad por la Universidad Autónoma del Carmen. Especialista investigador en alcohol y otras drogas psicoactivas por la Universidad de São Paulo, Brasil. Especialista en enfermería quirúrgica por el Instituto Jaime Sabines. Es licenciado en enfermería por la Universidad Veracruzana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 2. Cuenta con el perfil PRODEP. Es evaluador del Comité Interinstitucional de Evaluación de Educación Superior en México. Miembro de la cartera de evaluadores COMACE, que es el Consejo Mexicano para la Acreditación y Certificación en Enfermería. También es miembro de programas de posgrados, miembros del Comité de Investigación Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, autor y coautor de artículos científicos, capítulos de libros y conferencista en congresos nacionales e internacionales. Profesor titular en programas de pregrado y posgrado, director y codirector de tesis de nivel licenciatura, maestría y doctorado, Premio al Mérito de la Enfermería Campechana, edición 2016, por el Honorable Consejo del Estado de Campeche. También obtuvo el Premio Internacional de Liderazgo en Enfermería Mexicana por la Sociedad de Honor de Enfermería, capítulo Tau Alfa 2017, Premio Nacional al Mérito de Investigación 2019 por la Federación Mexicana de Asociación de Facultades y Escuelas de Enfermería, lo que es el FEMAFE, y actualmente enfermero general clínico del Hospital General de la Zona número 4 con Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad de Campeche, y director general de investigación y posgrado de la Universidad Autónoma del Carmen. Pues doctor Cisneros, pues un gusto saludarlo y también que esté participando como tallerista en este verano de investigación. Bienvenido. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Déjenme colocar la proyección. Sí la visualizan, ¿verdad? Debe estar cargando. Aún no, doctor. No, todavía no se ve. Yo creo que ya. Ahora sí, ya se ve. Sí, ¿verdad? Sí. Doctor, creo que su audio se escucha así como unas vibraciones. A ver. Sí, ahí cuando habla se escuchan unas vibraciones y no se alcanza a escuchar muy bien. ¿Ya se escucha mejor? No, Perfectamente. tiene micrófono, audífonos No, puestos. no. No tengo audífonos. Déjeme Sí, se la escucha, ajusto Doctor aquí. Limber, yo creo bien. que es su conexión porque se escucha muy bien Sí. pues en mi... A ver, ya la ajusté aquí, pero Sí, se escucha bien, doctor Manuel. Doctor Limber, creo que es su audio, porque, bueno, yo sí le escucho bien y Entonces mis debe ser mi compañeros audio. refieren. ¿sí? Ah, sin De problema hecho, doctor entonces, Limber, doctor. Podemos iniciar. si apaga su cámara, quizás se escucha mejor. Sí, yo de hecho por eso apagué la cámara, para que me puedan escuchar mejor, porque sí de repente hace como Ya, interferencia. sí, ya. ¿Sí? Sí, ya. Eso fue la cámara. Ya está. Sí, sí, ya. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Para mí realmente es un gusto poder compartir este espacio con todos ustedes en el marco del Verano Internacional de la Investigación Científica. Ya conozco a un porcentaje bastante alto de todos ustedes. Me da gusto también ver estudiantes y pues ya la mayoría me conoce, pero sin embargo les comento que pues
Mi nombre es Manuel Antonio López Cisneros, actualmente soy el director general de investigación y posgrado de esta universidad. Y bueno, sobre todo, como ustedes, pues también soy investigador, me dedico a publicar artículos científicos, he participado en algunos capítulos de libros, he estructurado algunos libros y como todo investigador, bueno, he pasado también literalmente cientos de horas buscando información, como estoy seguro lo han hecho todos. Sin embargo, pues de ahí viene este tema que es de vital importancia, que se denomina búsqueda y selección de información, herramientas digitales para agilizar la localización de documentos científicos. Y me gustaría preguntarles cuántos de ustedes al iniciar una investigación han sentido que buscar información les toma más tiempo que analizarla o escribirla. Yo creo que un porcentaje elevado, la mayoría de ustedes ha tenido esa sensación o esa experiencia que tardan más en buscar información que el tiempo que le invierten en analizarla o en resumirla o en escribirla. Y pues precisamente de eso se trata esta ponencia, de tratar de tener un acercamiento o resolver esta problemática a la cual nos enfrentamos todos los que iniciamos a hacer investigación o todos los aquí presentes que veo que hay personas que ya, profesores que ya son investigadores muy consolidados. Y pues bueno, esta no va a ser una conferencia teórica, más que todo es una charla o una plática sobre la importancia que tiene las revisiones y la obtención de información científica. Vamos a tratar de hacer una sesión un poco práctica, principalmente enfocada a determinar cómo usar herramientas digitales concretas para que ustedes encuentren en minutos lo que en ocasiones cuando no las utilizamos las herramientas nos llevan hasta 1, 2, 3 o muchos días. Tenemos un objetivo, el objetivo general que se enfoca principalmente en conocer y utilizar herramientas digitales que van a permitir agilizar, como les comentaba hace un momento, esa búsqueda, el rastreo, la organización, la compilación de documentos científicos que van a contribuir de manera significativa a optimizar nuestro tiempo de trabajo durante todo el proceso que vamos a hacer el proyecto de investigación. Y bueno, para lograr este objetivo general, también tenemos aquí planteados algunos objetivos específicos enfocados a identificar los principales buscadores, las bases de datos y los repositorios académicos disponibles, aplicar estrategias de búsquedas avanzadas, conocer herramientas de descubrimientos apoyadas en inteligencia artificial, que es lo que está muy de moda ahorita, utilizar gestores de referencias bibliográficas para organizar la información encontrada y aplicar criterios rápidos de evaluación para seleccionar fuentes confiables. Y bueno, hoy en día el problema de la investigación ya no es la falta de información. Con estos procesos de globalización que estamos viviendo en la actualidad, ya no se carece o ya no se sufre de tener acceso a la información, sino todo lo contrario. Ahorita el problema no es, como les decía, la carencia, sino el exceso de la información. Se estima que cada año se publican millones de artículos científicos en el mundo. Ninguna persona por más experta que sea, puede leerlos todos y por lo tanto se convierte en un reto que ya no consiste en acceder a la información, sino principalmente en filtrarla y encontrarla con precisión y organizarla de manera eficiente. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a un gran cúmulo de información? Bueno, pues así como nos intoxicamos por alimentos o por medicamentos a lo mejor o por contacto con ciertas cosas que nos causa alergia, también el hecho de tener demasiada información causa infoxicación, que no es más que la sensación, aquí se los puse en la diapositiva, que no es más que la sensación de saturación y parálisis que produce el exceso de resultados de las búsquedas que hacemos. Pero cuando ocurre, o sea, cuando tenemos el primer contacto con las fuentes de información, ocurre ese exceso, pero si nosotros carecemos de una buena eficiencia en la búsqueda, pues es que empezamos a tener infoxicación. Y la eficiencia en la búsqueda no se trata de buscar más, sino de buscar mejor con herramientas que hagan parte del trabajo por nosotros. Esto significa que debemos de aprender a utilizar las alertas automáticas,
los filtros inteligentes, las recomendaciones basadas en inteligencia artificial. Entonces, es como si nosotros ahorita de repente les digo yo que vayan pensando en pescar con una red, ¿sí? Si ustedes avientan una red, vamos a hacer una suposición, que si ustedes avientan una red ahorita al mar y la extraen, pues van a lo mejor agarrar una serie de peces de diversos, perdón por lo que voy a decir porque no soy biólogo, no conozco mucho de eso, de diversas especies, ¿no? A lo mejor agarro un delfín, a lo mejor agarro un pez vela, a lo mejor agarro una mojarra, ¿sí? Pero va a ser una diversidad. ¿Por qué? Porque yo voy a aventar la red hacia todo un océano donde hay miles y miles de especies. Pero si yo voy empezando a determinar las características de la especie que yo realmente busco y digo, es que yo no quería agarrar peces, a lo mejor quería agarrar jaiba, entonces la red no está siendo la adecuada, a lo mejor las estrategias y los instrumentos para agarrar una jaiba sea muy diferente a la red tan cotidiana que conocemos, ¿sí? Entonces, lo mismo es con la información. Nosotros tenemos que utilizar las herramientas correctas con los filtros correctos para traer hacia nosotros lo que realmente sirve y requerimos para nuestro fenómeno de estudio o para nuestro proyecto de investigación o para nuestra tesis, ¿sí? Entonces, pues el objetivo de hoy es lograr como les decía hace un momento, que logremos identificar esas herramientas y que las podamos usar de forma continua y sistemática durante nuestra vida diaria. Uno de los problemas que también tenemos, aparte del reto de la eficiencia en la búsqueda, bueno, es la dispersión, que es la información relevante que está repartida, que es lo que les ejemplificaba ahorita con ese ejemplo burdo, si ustedes quieren, que está repartida toda esta información en diversas bases de datos, en repositorios, revistas, y cada uno tiene su propia lógica y su propia manera de acceder y de clasificarla. Antes de mostrarle las herramientas, necesitamos hablar de estrategia, porque la mejor herramienta del mundo usada sin una buena estrategia de búsqueda, pues proporciona o origina malos resultados. Toda búsqueda eficiente se debe de construir en tres pasos y debemos de buscar con palabras clave precisas, no con lenguaje tan natural y coloquial como el que usamos a diario, y las bases de datos de preferencia que seleccionemos siempre deben estar bien organizadas, reconocidas. ¿Por qué? Porque van a tener datos debidamente indexados y con mejores términos establecidos y precisos y exactos. Debemos usar también cuando empecemos a identificar las palabras claves o a seleccionar las palabras claves para buscar la información, usar el español y otros idiomas, ya sea el inglés y el portugués, aunque sabemos que el idioma universal es el inglés. Bueno, la mayoría de las bases, por lo regular, tienen estos tres idiomas vigentes. Debemos aprender y tener la capacidad de identificar sinónimos y términos relacionados. Por ejemplo, el cambio climático en español, el cambio climático en inglés, cómo se escribe, y el cambio climático a lo mejor en portugués. Pero también tengo que tener la capacidad o tengo que tener bien identificados a lo mejor algunos sinónimos. En lugar de cambio climático, a lo mejor puedo hablar de calentamiento global, ¿de acuerdo? Y debemos de emplear la terminología correcta del área disciplinar, ¿sí? Eso significa que debemos de conocer el lenguaje dentro del área o la disciplina que vamos a abordar. Por ejemplo, si yo voy a hablar de algunas cuestiones del área de la salud, a lo mejor tengo que conocer terminología médica. ¿De acuerdo? Y debemos apoyarnos en tesauros o vocabularios controlados cuando la disciplina los tenga, que no son más que los MESH, por ejemplo, en ciencias de la salud, que ponemos un MESH y nos da la oportunidad de abordar una serie de factores o de temas o de vínculos relacionados con nuestra palabra clave. Porque por lo regular el primer error tan común que se comete es buscar con lenguaje natural,
como si le habláramos a otra persona, y eso no puede ser. Las bases de datos funcionan mejor con palabras claves, como les decía ahorita, que precisas y que deben de estar bien delimitadas, o oraciones cortas muy delimitadas y en los 3 idiomas. El segundo elemento que vamos a ver ahorita como fundamentos de una estrategia de búsqueda eficaz son los operadores booleanos. Algunos de ustedes seguramente ya los conocen, o los operadores de truncamiento, que van a funcionar prácticamente igual en la mayoría de las bases de datos y en los buscadores académicos. Aquí tenemos una tablita que nos pone los 5 operadores más comúnmente usados, la función que realiza y un ejemplo. Por ejemplo, el AND es para combinar conceptos y exige a ambos términos y los busca de manera muy peculiar. El OR amplía resultados con sinónimos, es decir, es un poquito más general la búsqueda. El NOT excluye términos, por lo regular utilizamos para excluir términos no deseados o que no nos interesan investigar o conocer. Y cuando ponemos entre comillas, bueno, este boleador va a hacer buscar la frase exacta. Y el asterisco es cuando truncamos la palabra sí, la palabra o la seleccionada, porque va a poder dar la oportunidad de que en lugar de decir a lo mejor educación, ponemos edu, como está aquí en el ejemplo, y va a buscar todo lo vinculado con educación y todo lo relacionado con educativo. Que si ponemos nada más educación y no truncamos la palabra, pues va a estar más delimitada va a estar más concreta la búsqueda o menos general. Y a lo mejor lo que queremos es tener mayor información y logramos abarcar sinónimos. Estos 5 elementos funcionan, bueno, prácticamente igual en la mayoría de las bases de datos y buscadores académicos, y son así como la ecuación para ingresar a las bases y tener una adecuada y una óptima búsqueda. El tercer elemento y el más subestimado son los filtros. Los filtros se pueden establecer por fecha de publicación, como lo tienen aquí, por tipo de documento, por el propio idioma, por el área temática, o muchas veces si el texto está disponible en acceso abierto, bueno, también se pueden aplicar filtros desde el inicio, y esto está comprobado que ahorra hasta el 70% del tiempo de revisión de resultados que muchas veces no son relevantes. Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, perdón, por la redundancia, un ejemplo de una ecuación de búsqueda en donde noten que combinamos comillas para frases exactas, OR para sinónimos en 2 idiomas, AND para relacionar dos conceptos distintos, y tenemos aquí al final un truncamiento que nos permite tener también una búsqueda significativa. Esta misma ecuación, bueno, se pueden hacer pequeños ajustes de sintaxis que funcionan muy bien con el Google Scholar o con el Scopus o en las web o en la mayoría de las bases de datos que ahorita vamos a revisar. Ahora sí vamos a ir a la parte central donde las herramientas las vamos a lo mejor ir agrupando en categorías para que tengan un mapa claro de cuándo usar cada una. Por ejemplo, este buscador, el Google Scholar, tiene un punto de partida que es muy obligado y que va a permitir crear alertas por temas o por autor. Algunos de ustedes seguramente ya las tienen instaladas, y eso es muy importante porque cada que a la base se ingresa un estudio o un artículo científico y que tiene la palabra clave que ustedes pusieron con alerta, les va a llegar un aviso. Y eso nos va a permitir también conocer que ya hubo una publicación nueva respecto al fenómeno de estudio que yo estoy revisando, analizando o estudiando, o también se puede aplicar este tipo de alertas cuando alguien cita o nos cita de estudios que nosotros ya hemos publicado y son por lo regular gratuitos y son de gran utilidad. Otra función es el citado por. Cuando ponemos citado por, bueno, pues se rastrea la evolución de un tema siguiendo las citas de un artículo clave
y el otro es la base, que es una alternativa que indexa literatura gris y que tiene una serie de repositorios, perdón, institucionales que están dados de alta. Realmente una búsqueda simple como a lo mejor podemos, la palabra educación arroja más de 2 millones de resultados en el Google Scholar, pero si en cambio buscamos una ecuación avanzada como la que veíamos en la diapositiva anterior y aplicamos un filtro que puede ser de fecha, ese número baja a un conjunto mucho más manejable en cuestión de segundos para nosotros, y esa es la diferencia entre buscar, lo que les decía hace rato, entre buscar y saber buscar y buscar bien o buscar de manera adecuada. Eh, Sin embargo, bueno, también hay una serie de bases en línea que son muy especializadas, como el Scopus, que hace referencia internacional a literatura que está debidamente arbitrada y métricas de impacto, con mediciones de impacto y si con QR y todo lo demás. Está el PubMed, que es indispensable en ciencias de la salud. Lo utilizamos mucho, sin embargo, otras áreas tienen algunas bases de datos también muy específicas y que tienen la capacidad de filtrar por estudios o por palabras claves. Está una que es súper conocida a nivel mundial, que es el cielo, es como el cielo, perdón, Lilas, Redalit, que son de acceso abierto y que tienen una gran cobertura de estudios, o de investigadores que a veces publican que publican y que están agregadas las revistas en donde publican estas bases de datos y que tienen una gran cobertura principalmente en Latinoamérica. El DIADNet, que es una base de datos que realmente también es relevante para producción específicamente más en español y que enfocada más a las ciencias sociales y humanidades. Y bueno, SCIT, que anteriormente se conocía como CONACYT, que es un portal de acceso a información científica para investigadores mexicanos y que tiene todo un compendio de revistas que ayudan de manera significativa tanto para dar a conocer información como para obtener información cuando nosotros estamos haciendo revisiones o buscando fortalecer nuestras temáticas de estudio. Esta quizá es la categoría, esta que vamos a ver ahorita, es la categoría que más contribuye a agilizar el trabajo, porque son herramientas relativamente nuevas que utilizan inteligencia artificial. Por lo regular ya se utiliza más para mapear relaciones entre artículos, resumir hallazgos o muchas veces para sugerir lecturas relacionadas, ¿sí? Aquí les menciono algunas de ellas y cuáles son las funciones que hacen, por ejemplo, el Connect, el Research, el Semantic Scholar. Hay varias, aquí nada más les ponía yo tres, y bueno, aquí abajo ponía un ejemplo que si nosotros logramos introducir un artículo semilla, un artículo original con una frase muy específica en esta base, bueno, y metemos todos los datos, esta base como herramienta en un momento de segundos genera un mapeo con decenas de artículos relacionados que tienen vinculación directa con nuestra palabra clave, con nuestro fenómeno de estudio que estamos buscando, aparte de que identifica la similitud y los números de citas. De hecho, hay páginas que ustedes pueden autobuscarse y les va a dar su número de citas por concentrados, sus publicaciones que han realizado por años y que bueno, cuando entramos a procesos de evaluación como el de CCT, son de gran relevancia y aportación. Eh, También existe una serie de repositorios institucionales que la mayoría o en un 90% o yo creo que 100% son de acceso abierto. Algunos piden alguna serie de autorización o permiso de la institución o alguna clave y que bueno,
estos repositorios de acceso abiertos también son un cúmulo de información que está ahí contenida y que nos puede ser de mucha ayuda para fortalecer nuestros estudios. Existen repositorios a nivel institucional, nosotros como la UNACAR tenemos uno que, bueno, puede ser la fuente de tesis, artículos o producción propia, que es el que se está trabajando. Tenemos el DOAX, que es un directorio confiable de revistas de acceso abierto evaluadas y que yo creo que la mayoría las ha logrado consultar. Tenemos el de referencias y también tenemos la serie de oportunidades de alertas que yo les decía y que las podemos organizar por palabras claves o muchas veces por autor, o tenemos algunos software que nos contribuyen de manera directa a medir nuestros procesos de citación y exportar resultados de manera masiva o darle seguimiento muchas veces a autores. Un obstáculo real sobre todo para quienes están iniciando, porque aquí en este verano de investigación tenemos un gran número de estudiantes, es el idioma. La mayoría de la literatura sabemos que está con mayor impacto, pero está en idioma inglés, entonces también existen herramientas cuando sabemos que tenemos ciertas deficiencias con el idioma. Bueno, también existen algunas herramientas que contribuyen a agilizar la lectura de algunos artículos. Claro que esto no sustituye el análisis crítico propio del investigador o de la persona o del sujeto que está buscando la información. Uno de ellos es el DIP, que es un traductor con muy buena precisión para textos académicos y técnicos. De repente yo lo he utilizado, pero para otros idiomas, pero de repente, para otro idioma es que no es pero de repente falla en cuestiones del uso técnico del lenguaje propio de la disciplina, por ejemplo, terminología médica y eso. Y hay también resúmenes automáticos en el Semantic o en el ICIT que son útiles para decidir en segundos si un artículo amerita la lectura completa o a lo mejor no requiere que yo lo revise porque no es de relevancia y trascendencia, que es como que si revisar el abstract. ¿De acuerdo? Entonces, debemos estar también conscientes que estas herramientas agilizan la primera revisión, pero realmente la lectura crítica y el análisis final del contenido siempre debe de ser hecho por nosotros mismos o por el investigador que lo está buscando. La tecnología, todas las herramientas que nosotros podamos utilizar, no va a sustituir nunca la capacidad de juicio, la capacidad de análisis crítico del investigador. Eso tiene que quedar muy claro. Y bueno, también de nada nos puede servir encontrar 100 artículos relevantes utilizando todas esas herramientas si después no podemos organizarlos, no podemos citarlos correctamente o no podemos recuperar lo que necesitamos. Y para eso existe lo que son los gestores de referencia. También en el mundo virtual existen varios, pero de los más utilizados es el Zotero y el Mendeley, que el Zotero, bueno, es gratuito, es una base que nos permite tener un código abierto, es extensión de navegador que captura automáticamente las referencias del artículo o las páginas y va a generar una serie de citas y bibliografía en formato APA, entre otros, de forma automática. A veces nos limita el hecho de publicar o a veces nos limita el hecho de buscar citas. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que de repente quiero mandar a publicar un artículo y dice formato APA o estilo APA y no podemos. Este gestor de referencias es muy bueno para organizar los formatos APA. El otro, el que le mencioné, el Mendeley, funciona de manera similar al Zotero, se integra con la red social propia de la plataforma para descubrir investigadores afines, sirve también para sincronizar la biblioteca entre un dispositivo y otro y se integran con Word para insertar citas. La verdad que yo en este de Mendeley casi nunca lo he utilizado más que una ocasión y honestamente no me dejó muy satisfecho. Pero bueno, a lo mejor ustedes pueden experimentar
y les agrada. Acuérdense que las personalidades varían y cada uno nos vamos adaptando a las herramientas que son necesarias para lo que cada uno hace de manera independiente. Encontrar, a veces también es importante que comentemos que encontrar rápido una información a veces no sirve de nada si lo buscamos en fuentes poco confiables. Por eso es importante que a veces tengamos así como un checklist rápido que se puede aplicar, pues a lo mejor en menos de 2 minutos por artículo antes de leerlo a fondo. Y eso que tenemos que evaluar antes de que nosotros nos sometamos o a lo mejor, no quería decir perder el tiempo, pero más bien invertirle tiempo a un artículo que no vale la pena revisar, debemos de tomar en cuenta 5 aspectos fundamentales, que es la actualidad, la autoría, la revista editorial, la alerta de la revista depredadora y la citación. La actualidad se refiere, bueno, a que nosotros debemos de preguntarnos o cuestionarnos si la fecha de publicación es pertinente en ciencias de rápida evolución, priorizar si cae o está dentro de las publicaciones de los últimos 5 años. En la autoría, bueno, debemos de tratar de identificar si los autores tienen una filiación institucional identificable y trayectorias en el tema. Lógico que aquí es un riesgo porque a lo mejor si yo apenas inicié como investigador en la temática de adicciones y apenas es mi primer artículo, lógico que no voy a tener muchos antecedentes y trayectoria en el tema, pero bueno, sí podemos también ir viendo la propia evolución de unos autores. De repente nosotros como investigadores también no es que te cases con un autor, pero lees el autor y ya sabes más o menos la línea el fenómeno de estudio que él analiza constantemente y de manera regular, las estrategias que utiliza, se llega a conocer de repente hasta la forma en cómo plasma resultados o cómo los da a conocer y que podemos decir, bueno, a mí sí me gusta la estrategia que utiliza para dar a conocer los resultados porque me queda más claro, porque tengo mayor comprensión, etcétera. También debemos de revisar que la revista que da a conocer el artículo o la editorial, bueno, esté indexada en bases reconocidas, que tenga esté arbitrada, perdón, por pares, por lo regular estos pares sabemos que son pares ciegos para asegurar la confidencialidad y todos estos aspectos. Y también debemos de cuidar y tener en cuenta la alerta de que muchas revistas actualmente, veo que hace poco estaba platicando con un colega y me decía que van en aumento considerable el nacimiento de revistas depredadoras, que es cuando empieza uno a identificar revistas que no tienen un origen perdón, que no tienen un proceso de publicación adecuado, que no tienen un arbitraje correcto y que por lo regular consiste, cuando hablamos de revistas depredadoras, es desconfiar de revistas que garantizan publicación rápido a cambio de pago y sin un arbitraje claro. Eso no quiere decir que hay revistas que a veces nos cobran unas taxas de publicación y que sean revistas depredadoras, ¿no? Son revistas que están bien consolidadas y que, bueno, si cobran algún pago y que no precisamente son depredadoras, ¿de acuerdo? Y la citación, un número razonable de citas contextualizado a los años desde su publicación. Ahora también hay que tener en cuenta que algunas revistas, para publicar en ellas, muchas veces te dicen, sí te acepto la publicación, pero incluye, dentro de tus citaciones, algunos de los artículos que ya hemos publicado. Precisamente es para ir reforzando la citación. Algunas veces se ha criticado si es correcto o no es correcto, pero bueno, ahí a lo mejor sería un tema de discusión. Ahora veamos con un caso concreto, bueno, cómo se construye una búsqueda avanzada de principio a fin, siguiendo los mismos 4 pasos que ustedes podrán replicar más adelante como un ejercicio relacionado con su tema de investigación. Y bueno, estos 4 pasos no es más que el primero, partir del tema
yo selecciono mi tema o yo ya tengo mi tema. Aquí hay un ejemplo muy básico que dice el efecto del aprendizaje basado en proyectos en la motivación estudiantil. Entonces, ¿qué voy a hacer una vez que tengo mi tema? Bueno, pasar al siguiente paso, que es identificar las palabras claves. Las palabras claves, acuérdense que son las que nos van a servir para buscar en todas esas bases de datos y que es una palabra que va a estar de manera constante, perdón, que nos vaya a ayudar de manera constante a identificar nuestro fenómeno de estudio y cómo ha sido abordado. Entonces, aquí las palabras claves puede ser el aprendizaje basado en proyectos. Acuérdense también del uso de los idiomas. A lo mejor puedo decir que es la motivación en español, la traduzco al inglés, la traduzco al portugués y uso los tres idiomas para utilizar mis palabras claves. Y luego construir la ecuación, que creo que la veíamos en la diapositiva 6, y usar también se llaman conectores, que puede ser el OR, el AR, los que veíamos. Y por último, aplicar y filtrar, que no es más que ingresar a la base de datos para obtener todos los resultados que la base de datos seleccionada nos puede arrojar. Y en las bases de datos también se pueden poner los filtros que dijimos, de autores, de años, etcétera. Ya para cerrar esta parte, bueno, quisiera así como mostrarles cómo se ve todo esto integrado aquí en este flujo, a lo mejor de principio a fin, con un solo tema de ejemplo. Dice, definir palabras claves y construir la ecuación de búsqueda con operadores booleanos, que es lo que estamos viendo en el otro, ¿no? Seleccionamos el tema y ya lo identifico mis palabras claves y también identifico mis operadores booleanos. Buscar en el Google Scholar, aplicar los filtros de fecha, a lo mejor tipo de documento, a lo mejor en los autores. Habíamos dicho otros que no recuerdo ahorita, pero estos filtros nos van a ser de gran utilidad. Explorar el mapa de artículos relacionados, podemos utilizar el de Connected Papers y capturar las referencias más útiles en Zotero. O sea, este es así como lo que les estoy proponiendo aquí es como el flujo de cómo podemos utilizar todas las herramientas que les he mencionado anteriormente de manera óptima. Entonces, cuando pasamos esta parte de utilizar las referencias, bueno, podemos utilizar el Zotero o el otro que les mencioné mediante la propia extensión del navegador, y debemos aplicar nuestro checklist rápido de evaluación antes de que decidamos si realmente vale la pena invertir el tiempo en leer todo un artículo si sabemos que no tiene los criterios necesarios del checklist que vimos hace rato de 4 pasos. Pues no lo leo. Y por último, configurar una alerta. ¿Por qué? Porque el configurar una alerta respecto al fenómeno de estudio que estamos investigando de manera constante, cada que se suba un artículo a la base de datos y que tenga la palabra clave que nosotros seleccionamos, nos va a llegar un aviso, así como también para citaciones, cada que un autor o suban un artículo en donde nos citen, nos va a llegar el aviso. Este flujo que antes podía tomar a lo mejor días de trabajo dispersos, bueno, se puede completar en una sola sesión de trabajo que va a estar enfocada principalmente y sobre todo a mantenerte actualizado y mantenerte actualizado en lo último que se ha investigado respecto a tu tema de estudio y principalmente qué tanto te citan o qué tanto te involucran en las referencias. Ya para cerrar o antes de abrir a lo mejor el espacio de preguntas, bueno, me gustaría dejarles una sola idea respecto a que la investigación de calidad ya no va a depender solo de qué tan buenos lectores somos o seamos, sino va a depender principalmente de qué tan inteligentes somos para dejar que la tecnología trabaje a nuestro favor en la búsqueda. Las herramientas que vimos hoy tenemos que tener bien claro que no van a reemplazar el criterio del investigador, sino van a contribuir a potencializarlo. Y bueno, ya para finalizar, aquí les ponía que les voy a dejar le pueden tomar foto o yo les dejo la presentación
organizador, al doctor Limber, de este tipo de enlaces que ahí vienen para que ustedes los puedan abordar, ustedes los puedan explorar y tengan la oportunidad de irse familiarizando con ellos y los aprendan a utilizar porque como experiencia personal les puedo decir que son de gran ayuda. Al principio cuesta trabajo empezarse a involucrar con ellos, pero realmente te ahorran demasiado tiempo para la búsqueda de información, para la organización de la información, para determinar si realmente vale la pena o no vale la pena leer esta información. Y bueno, esta es toda la participación de mi parte. Les quiero agradecer y le doy la palabra al coordinador del evento, al doctor Limber. No sé si vaya a abrir un espacio de preguntas o ustedes me dicen. Sí, sí, hola, hola doctor. Sí, viene el espacio de preguntas y respuestas. No sé si alguien de los estudiantes o de los profesores que están en esta sesión quieran hacer alguna pregunta en específico al doctor. Sí, hay una mano levantada. Sí, hay manitas levantadas. Sí, Rocío, adelante. Gracias, doctor Limber. Doctor, muchas gracias por la explicación. Fíjese que ahora que le escucho, yo he estado utilizando Mendeley y Ajá. efectivamente allí tiene ya un componente como que de IA que permite hacer un resumen rápido de los artículos que podemos estar subiendo. Justamente cuando llegué al documento número 13, le comparto que estoy trabajando una revisión sistemática de la literatura y pues el número 13 pues todavía no es un número que podamos decir que es lo deseable, ¿no? Pero ya no me dejó avanzar en la revisión de la literatura, me decepcionó, ya no lo he vuelto a usar, pero sí me gustaría, si usted tiene información que nos pueda compartir por el chat de algún video en YouTube para poder trabajar Sotero, que allí sí veo que usted es el que comenta haberlo usado y lo recomienda, ¿no? Entonces, Sí, de hecho, en base a recomendación del experto, me gustaría explorarlo. ahorita que les estaba comentando, les decía que yo lo utilicé, pero que no me dejó muy satisfecho. Precisamente me pasó lo mismo. Como que llega el momento en que te pone un límite, ya no te deja avanzar más. Este, no sé si ya hayas probado Sotero. Ahí No, en doctor, no, es nuevo para mí, Sotero, no lo he usado, bueno, pero sí quisiera aprender. yo no estoy diciendo, que quede claro que yo no estoy diciendo que Mendeley es malo, ¿eh? O sea, eh, aunque no lo crean, de repente todas estas herramientas tienen afinidad con nuestra personalidad, ¿sí? Y también tienen necesidad con tienen afinidad con nuestras competencias. Por ejemplo, yo a lo mejor les puedo decir que a pesar de que cuando hice el doctorado todo fue estilo, todas las citaciones eran estilo APA, no tengo problemas, pero cuando ya me piden estilo Vancouver, batallo y batallo muchísimo. Y por más que lo vuelvo a estudiar y no puedo, entonces por ahí encontré una herramienta que me permite hacer esa conversión del APA a Vancouver y ya la utilizo. Pero porque es a lo mejor una falta de desarrollo de la competencia que yo tengo y ya me casé con esa herramienta, ¿no? Así pasa con todas las demás. A lo mejor el Mendeley a mí no me gustó, me gusta más Sotero. Te invito a que explores Sotero. A lo mejor tú de repente me dices, no, pues es que Sotero a mí no me gusta. Y no con eso estamos diciendo que sea malo. También tiene que ver con afinidad de la persona y las competencias que cada quien tiene. Al final de la última diapositiva, ahorita se las mando al doctor Limber para que se las comparta, o a lo mejor todas las diapositivas, o a lo mejor esa última, donde vienen los enlaces para que lo puedas. Yo te sugiero o te invito a que entres a Sotero, lo cheques y a lo mejor te familiarizas mejor, se te hace más digerible y puedas trabajar más con él, más que con el otro que yo también le vi muchas limitaciones. Yo les decía en exposición que nada más tuve una vez, lo utilicé una vez y no me convenció porque me sentí muy limitado y lo dejé, ya no le seguí explorando. También eso depende de cada persona, porque cuando te limita o cuando a lo mejor no puedes avanzar más, también es a veces acepto que es por falta de conocimiento o habilidad del manejo de la herramienta, ¿eh? Muchas gracias, doctor, muy amable. Pero explóralo, explora el Sí. otro y no te puedo decir mucho del Mendeley porque me quedó también como un mal sabor de boca. No lo quería decir así porque no quiero Sí, criticar la herramienta porque a lo mejor a alguien le está funcionando muy bien.
yo tuve 13 intentos por querer aprender de la herramienta, pero al intento número 13 ya dije, no, no es esto. Gracias, doctor. De nada. Sí, tenemos otra mano levantada, Abisaí Ruiz. ¿Te escuchamos? Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, Sí, y bien claro. Muy bien. Mire, justo estuve haciendo hace un par de semanas un curso sobre ese tipo de herramientas y la verdad, pues cuando yo la vi, pues sí, la verdad muchas veces se ve muy potente. Estuve trabajando con la de Cielo y otra que se llama, bueno, también usé Lens, pero la situación fue la siguiente. Como muchas veces pues no todas las escuelas tienen las mismas afiliaciones con esas organizaciones para obtener artículos de calidad. Y en mi situación, mi escuela no estaba afiliada hacia esa base de datos, podemos decir, que me podía dar esa información. De modo que tuve que buscar el Lens, que sí es un poco más abierta, pero no tenía como que las herramientas de filtrados igual de buenas que las de Cielo. Y yo le quería preguntar, en este caso, ya sea por motivos de afiliación académica o por el simple hecho de que alguien deja de ser estudiante y quiere hacer investigación, ¿qué fuentes o más bien orígenes recomendaría para poder hacer investigación en caso de no tener acceso a este tipo de sitios que son un poco privativos? Qué pregunta tan difícil. Te voy a decir por qué se me hace una pregunta difícil, porque se supone que a estas alturas, en pleno siglo XXI, ya no tenemos que tener privación de ningún tipo de acceso a las bases de datos, ¿no? Sin embargo, pues yo te diría que te vayas, o sea, si vas a empezar a delimitar tu tema de estudio, yo siempre les digo a los alumnos, a lo mejor de nivel licenciatura, que empiecen con bases, básicas, y yo siempre les digo, empiecen por el Google académico, o sea, no va a pasar nada, y luego vayan adentrándose a bases de mayor complejidad que son gratuitas. Ahora, que existe una limitación cuando no son bases que tú tienes acceso porque no estás afiliado a lo mejor a una institución y la institución sí tiene, pues ahí serían otras estrategias que yo utilizo, como apoyarme en conocidos, a lo mejor que sí tienen acceso, o o pues es que no lo quiero decir así como tal, pero te puedo asegurar que mm, el 50% o más de la información que está en las bases privadas lo encuentras en las bases públicas. Cuando ya está con candado y que tienes que pagar y que es por otras ciertas cuestiones, pero que más bien que son de bases de datos de revistas, no sé si me explique. Pero yo creo que con las que están abiertas, sí tienes bastante de dónde obtener información para sustentar un proyecto de investigación. Cuando yo hice el doctorado, tuve la experiencia precisamente así como tú. No te ubico si seas de nuestra universidad o si eres estudiante, profesor o investigador, pero cuando hice el doctorado, nos pedían indagar en bases de datos que no nos permitían bajar los artículos, ni siquiera para consultar un summary o un abstract, o sea, entonces era bien complejo, porque en ese entonces, estoy hablando de 2012, teníamos que pagar 400 pesos para consultar un artículo, y cuando tú le aplicabas el Chessleaks, que no estaba tan actualizado como ahora, te dabas cuenta que el artículo no te servía para nada y ya habías hecho una inversión y que no había valido la pena, ¿no? Pagar 400 pesos por leer un artículo que no te sirvió de nada, y siendo estudiante, pues no. Yo te sugiero que sigas consultando a lo mejor las bases, que hasta cierto punto son gratuitas, que te van a dar muy buena información. Claro que si tienes la manera por medios secundarios de acceder a las bases que son pagadas, pues adelante, ¿no? Porque sí hay cierto límite, no el 100%, pero sí te limitan un porcentaje menor al 40-30%. Sí, eso lo que platicaba con algunos compañeros porque tuve la experiencia, bueno, me tocó escucharla, ¿no?
de que un compañero le interesaba hacer una investigación más que nada relacionada con lo que, pues un enfoque más ecológico, pues quería ver el impacto de ciertos agentes químicos, no recuerdo muy bien su investigación, pero pues se consiguió un par de papers y resulta que los papers pues en sí no eran muy extensos, pero cuando quiso llegar a la conclusión, resulta que esa conclusión provenía de otro artículo que estaba anexo a ese, tuvo que también comprar el otro artículo y así se fue hasta conseguirse unos 3, 4 papers. Ahora, Y pues también... ajá, no, sí, eh, prosiga usted. no, 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 continúa, perdón, te interrumpí. Y pues, como le comentaba, pues no es por desprestigiar, yo creo que para la mayoría de las investigaciones creo que sí es suficiente información. Creo que en mi caso, pues como estudiante, pues casi que a punto de egresar, pues sí me ha servido lo que he encontrado. Pero no sé, bueno, más bien sería como una pregunta, ¿no? Esto no obstaculiza mucho a las personas que van como que sobre la frontera de los puntos de investigación, o sea, como que hay una especie de retraso entre lo puntero, lo más novedoso, lo más actual, que sobre lo que ya está libre, ¿no? Lo que está liberado. Como que si hubiese una especie de privatización de lo nuevo y si quieres investigar sobre lo actual, tienes que pagar. Y si Sí, no quieres agarrar la actual, pues te vas quedando como que con versiones de hace 6 meses, un año, 2 años que quizás pues ya cambió completamente con investigaciones recientes. Entonces, sí me da como que, para mí, a mí sí me ha servido lo que tengo, porque lo que tengo pues estoy trabajando sobre datos históricos, es decir, hacia el pasado, entonces pues a mí no me perjudica. Pero si quisiera hacer algo, por ejemplo, puntero sobre lo que es la resiliencia de la IA, por ejemplo, que es mi rama, lo de los sistemas computacionales, sí podría tener como que ciertos límites, porque la IA evoluciona muy rápido. No nos imaginaríamos que el 2021, cuando estaba en la primera versión beta de ChatGPT y lo que tenemos ahora en menos de una década, pues, es un montón de información de lo que ha cambiado. Y apenas vamos por el 2024, 2025, lo que realmente se puede ver. sí, realmente la IA es una herramienta que debemos de saber utilizar con bastante respeto. Ahorita el uso indiscriminado de la IA, eh, yo a veces digo que te limita muchas capacidades. Por ejemplo, yo la IA la utilizo, pero para redactar y eso no me gusta utilizarla porque siento que quita mi sello personal de redacción. Ese es mi sentir en cuanto a la IA. Yo veo o conozco personas que utilizan para todo la IA, hasta para redactar un oficio. Entonces, sí, de repente a mí me deja un mal sabor de boca usar la IA para redacción, porque o a lo mejor porque soy medio obsesivo con la redacción y con las faltas de ortografía y esas cosas, ¿no? Es mi top, pero sí el uso de las herramientas como la IA hay que hacerlo con mucho respeto, con mucho cuidado y realmente, como les decía hace rato, como una herramienta para potencializar nuestro trabajo, pero no para suplir lo que nosotros hacemos. Ahora, No, yo me refería, una disculpa, yo me refería más bien a la investigación sobre las IAs, lo de las redes neuronales y todo eso, que es mi ya, ya. rama, Ok. que estaba viendo ahí un par de artículos y lo más nuevo, o sea, pues ya, por lo menos desde 2025 para acá, se empezaron a privatizar esos conocimientos debido a que pues, esta guerra comercial de la IA entre ciertos países. Entonces, de modo que si yo quisiera, no sé, me voy a una universidad con cierto presupuesto, quisiera desarrollar una especie de IA especializada para un campo, no tengo acceso a lo último, o porque está privatizado por cierto grupo de revistas científicas, o de a tiro porque ya son secreto empresarial debido a que no quieren que pues, compitas con ellos o que uses lo mejor que ellos tienen, sino que en cambio te incitan a usar sus productos y pues en términos de financiación a veces sí está un poco complicado. Sí, claro, claro que es complicada. Este, pero yo creo que actualmente sí existe una serie de herramientas y bases de datos que puedes utilizar y que te van a contribuir de manera significativa a consolidar el proyecto o abordar la temática que, que estés realizando. Claro, también esa complejidad de acceder a la información tiene que ver mucho con el fenómeno de estudio seleccionado.
Así, muchas gracias por la información. No, de nada. Eh, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o algún comentario para el doctor Cisneros. Sí, adelante, Rocío. Y muchas gracias. Doctor Rocío de la Cruz, perdón, me presenté hace un momento, soy de la UNAD, Universidad Abierta a Distancia de México. Y allí nosotros manejamos una biblioteca, pues con acceso de alguna manera, pues amplio, ¿no? Pero no como para bajar estos JCR o algunos documentos que se requieren para esta revisión sistemática. Y preguntarle, ahora que mi compañero mencionó acerca de las IAs, encuentro una aplicación, que es ese site para hacer la búsqueda, ¿no? Y ahorita viene un componente que allí, le doy clic y dice revisión sistemática. Di la temática y me arrojó un listado de documentos, 223 documentos que no puedo accesar desde luego, porque hay que pagar la aplicación. ¿Qué tan confiable es la aplicación? ¿Qué tan bien válido es dentro de la ética profesional del investigador? Poder aplicarlo, doctor. Digo, para eso saber si es conveniente o no, pagar por la aplicación hoy y si me da acceso realmente a todos los documentos que allí menciona. Gracias, doctor. Son respuestas bien difíciles, son temas bien difíciles porque, a ver, hablar de la ética del investigador implica muchas situaciones. Yo anoche bajé el cloud y lo pagué de inteligencia artificial. Lo acabo de instalar ahí en el escritorio está. Este, porque me dio curiosidad escudriñar esa aplicación porque leí sobre varias de herramientas de estas de IA y dije, bueno, pues 400 pesos mensual, gasto más en otras cosas, lo voy a pagar a ver qué. Y le estuve metiendo información, le estuve haciendo y se me hizo interesante, ¿no? Pero veo que ahora hay otras mucho más modernas, pero también de repente pagué el paquete Pro de 400 pesos y de repente empecé a buscar sobre algún tema en específico. Yo manejo todo lo que son adicciones y conductas sexuales de riesgo, principalmente en adolescentes, niños jóvenes y adolescentes y jóvenes. Y estuve solicitando alguna información y estuve leyendo y entre navegar y navegar y navegar y navegar, pues vas ampliando, ¿no? Pero llegó el momento en que la propia plataforma de la IA de esta que contraté me dijo, si quieres accesar a una mayor dimensión de información, pásate al siguiente plan, al plan, ahora era Pro Max, creo, algo así, no me acuerdo. Entonces, pues condicionan porque al final de cuentas es dinero, ¿me explico? Entonces, pues entran muchas cuestiones de ese tipo, este, económicas propias del pago de las IAs. Y lógico que ya no lo pagué, ¿no? Yo dije, ya no lo voy a pagar, ya hasta aquí me quedó, pero ya me limitó, ya me despertó la curiosidad y de repente dije, ¿será conveniente pagar 200 pesos más para acceder a la Sí. información? Y luego, respecto a la ética del investigador en el uso de la IA, pues ya creo que es algo muy personal, o sea, a mí me ha tocado en el último libro que publiqué que había 3 capítulos que cuando lo pasé por este detector de plagio de IA, me decía que tenía el 80% de uso de IA. Entonces me daba más pena a mí decirle a la persona, porque la conozco, o sea, cómo abordarlo, ¿no? Y le dije, oye, fíjate que mi detector me da pena, pero, o sea, te marca el 80%. Y me dice, bueno, es que nada más lo utilicé para identificar las ideas Ah, principales ujú. del capítulo que escribí, pero no el desarrollo del capítulo. Y digo, es que hasta marca te lo voy a mandar. Dice, bueno, es que lo metí para un mejor parafraseo. O sea, entonces sí la usaste. Sí. ¿Me explico? Yo no voy a decir que no. Yo, por ejemplo, yo la formación que tuve es cuantitativo, pero actualmente empiezo a hacer más investigación cualitativa porque me ha dado la oportunidad de sentir yo, es mi experiencia personal como investigador, que me permite un mejor acercamiento al fenómeno de estudio por el tipo de estudio por el tipo de fenómenos que yo abordo, ¿no? Porque Sí. para mí no es lo mismo decir en una preparatoria, el 80% de estudiantes fuman o consumen tabaco, ¿ok? Y
¿Qué pasa después de decir que que el 80% consume tabaco? Entonces, he estado utilizando últimamente, en los últimos 2 años, los dos enfoques, cuantitativo con cualitativo, porque, ok, sí fuman, hay una prevalencia alta, el 80% fuman, pero ahora me interesa saber por qué fuman, qué sensaciones tienen, qué percepciones tienen del tabaco. Y ya me voy con la familia, qué significado le atribuye a la familia y cómo está influenciando la familia para que el adolescente consuma el tabaco y dónde fuman más en el entorno escolar y cómo si es la escuela. ¿No? Es como de repente que decimos en el hospital, ¿por qué las enfermeras salen embarazadas si conocen los métodos de planificación familiar y tienen acceso a los métodos de planificación familiar las estudiantes de enfermería, pero salen embarazadas? Entonces, hay otras cosas, ¿no? De ahí de trasfondo, pero a lo que yo voy es que mm, las cuestiones éticas dependen mucho del investigador. Y yo cuando hago las investigaciones, les decía que te iba a decir que la IA la utilicé porque establecí, cuando hice un estudio cualitativo, también conforme le encontramos al maestro, al doctor que mandó el capítulo, le dije eso y me dijo, bueno, es que no la usé mucho, bueno, nada más para perfeccionar, pero significa que a final de cuentas metió todo el documento, todo el capítulo a la IA y pues ya le marcaba que había utilizado IA. Y yo le decía, bueno, la IA yo sí la he utilizado para estudios cualitativos, pero a lo mejor para pulir un poquito las categorías, pero no meto los códigos emergentes ni las narrativas, porque sé que las narrativas es algo bien importante para la investigación cualitativa y es tal cual lo manifiesta el sujeto de estudio. Pero imagínense, lo meto a la IA, lo va a modificar en redacción y todo, y ya no Sí. va a ser tal cual lo siente y lo vive y lo experimenta el sujeto de estudio, sino tal cual lo vive, lo experimenta y lo siente la IA. ¿Me explico? Entonces son cuestiones bien difíciles realmente lo que se está viviendo con todo este proceso del crecimiento, que no estoy diciendo que sea malo, es muy bueno, de las tecnologías y la propia globalización. Sí, muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Adelante, Velarde. Que, Hola, muy buenas tardes. Jehuel Toniel Velarde, de Universidad Autónoma de Tamaulipas, estudiante de maestría. Pues agradecerle porque este verano de investigación ha sido de mucho fruto para mí, debido a que no conocía, en este caso, Sotero. Sinceramente no conocía Sotero. Me da un poco de pena porque muchos ya lo conocían. Igual Mendeley no lo conocían y tampoco conocía los JCR. Y pues ahora sí, yo lo único que estaba manejando pues eran los buscadores tradicionales, y así como también los determinantes en ciencias de la salud, ¿verdad? Los DEX, y era lo que me ayudaba a poder estar desarrollando el producto de investigación que estamos trabajando con el doctor Manuel. Y pues muchas gracias, de verdad. Y el doctor Manuel nos hizo la invitación para participar pues en este verano de investigación, y creo que está siendo muy productivo para mí. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. no, de nada, Jehu acaba de hacer una estancia de investigación conmigo, estuvo aquí casi un mes. Pues que realmente, pues sí, es interesante, ¿no? Todas estas sesiones que se han estado abordando durante esta semana y pues siempre estamos aprendiendo algo nuevo, algo diferente con evolución, sí, de todo lo que ha sido el tema de la investigación, que lo platicábamos ayer, ¿no? Desde las herramientas tecnológicas como lo son las IAs y ahora los buscadores, la forma en que utilizamos cada una de estas herramientas que vienen de alguna manera agilizar un poco más el trabajo de investigación. Y el objetivo es ese, ¿no? Que realmente sigamos aprendiendo, sigamos conociendo, pero manejar cada una de estas herramientas de manera ética, de manera profesional, ¿no? Que eso es lo importante. Como bien decía el doctor Cisneros, ¿no? La inteligencia artificial no tiene esa capacidad de raciocinio, ¿no? De pensar, de tomar una decisión en función a, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Pues ya para terminar esta sesión, pues agradecemos prácticamente al doctor Cisneros por esta charla. Y voy a permitir entregarle su constancia, que se la haremos llegar de manera digital. Y la Universidad Autónoma del Carmen
la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas, el Cuerpo Académico de Innovación en las Organizaciones, otorga la presente constancia al doctor Manuel Antonio López Cisneros por su destacada participación como instructor en el Verano Internacional de la Investigación Científica 2026, con la impartición del tema Búsqueda y Selección de Información, llevado a cabo de manera virtual el 1 de julio del 2026 a través de la plataforma Microsoft Teams. Ciudad del Carmen, Campeche, a 1 de julio del 2026. Quienes van a firmar: la doctora Mirna Delfina López Noriega, líder del cuerpo académico, y el maestro Juan Carlos López Cabañas, director de nuestra facultad. Pues muy Muchísimas buenas. gracias. No, al contrario, doctor, muchísimas gracias por todo su apoyo en esta organización de este verano. Y realmente créame que vamos a tener muchas respuestas favorables. Yo lo sé. Pues no me queda más que agradecer a todos y les recuerdo que el día de mañana tenemos otra de las sesiones a la misma hora. Tienen ya todos el programa y pues que tengan una excelente tarde. Hasta luego a todos. Excelente tarde. Hasta luego, doctor. Muchas Doctor Iván, gracias. muchas gracias. Adiós, muchas gracias.